Curso de Romanos, clase número 4, martes 29 de octubre. Quiero decirles, queridos hermanos y hermanas, que los versículos 16 y 18 de esta preciosa carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma, particularmente capítulo 1 que estamos desarrollando, el apóstol declara una verdad que cambia vidas y nos desafía, y espero que así sea al término de esta clase, que nos desafía a cada uno de nosotros. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué declaración tan audaz? ¿Qué declaración tan transformadora? Pablo nos recuerda que el evangelio no es simplemente un mensaje más, es el dunamei de Dios, el poder de Dios manifestado para salvar a toda persona que pone su fe en Jesús. O sea, hay una condición, tanto judíos como gentiles. Y esta verdad sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando Pablo la escribió. Y al estudiar esta carta, amados hermanos, nos damos cuenta de que el Evangelio no es algo del pasado, no es algo del primer siglo, sino una fuerza viva, permanente, que puede cambiar corazones, liberar a los cautivos y dar vida eterna a quien hoy día está en agonía. Pablo no tenía vergüenza de proclamar ese Evangelio, porque él entendía lo que era la justificación por la fe, entendía lo que era la ira de Dios. Y nosotros tampoco debemos tener vergüenza de proclamar este evangelio. Este poder de Dios, este dunamei de Dios, está en nuestras manos. No solo para nuestra salvación, sino para que lo compartamos con el mundo que desesperadamente lo necesita. Entendemos que es Dios quien cambia a las personas, que es Dios quien convierte a las personas, pero Dios nos necesita a usted y a mí. Qué maravilloso privilegio tenemos usted y yo de proclamar el Evangelio, de anunciar el Evangelio a aquellos que lo necesitan, aquellos que están sedientos, aquellos que están desesperados, aquellos que están viviendo en agonía, en angustia, en desesperación, en dolor. Recién publicaba una reflexión sobre el dolor. Por eso quiero animarles, y espero que así sea, que al finalizar esta clase de hoy, espero que la terminemos, se sumerjan aún más en el estudio de estos versículos, con el deseo de conocer más profundamente este poder que transforma vida, el Evangelio de Jesucristo. Como corresponde a toda clase pedagógica, y como somos un instituto bíblico, el objetivo de aprendizaje de hoy es comprender la importancia del Evangelio como el poder de Dios para la salvación. Reconocer el llamado a no avergonzarse de este mensaje y a reflexionar sobre la revelación de la justicia de Dios a través de la sola fe, con el fin de fortalecer la convicción personal y a motivarnos a proclamar el Evangelio a otros. Este es el objetivo de aprendizaje de esta clase. Bien, vamos a, como se nos ha hecho una muy buena costumbre, hacer un resumen para el día de hoy y voy a dejar con ustedes a mi hermana o a mi hermano, no me recuerdo a quién de los dos le pedí, tiene la palabra para que nos haga un resumen. A ver, está mi... Permiso. ¿Y mi hermana Erika está o no? No está. Ya, voy a hacer yo el resumen. No os preocupéis. Nosotros la semana pasada vimos del versículo 8 al 15. Pablo dice en el versículo número 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos nosotros, o a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo comienza expresando gratitud a Dios por la fe de los cristianos ahí en Roma. Su fe es tan notable que ha llegado a ser conocida por todo el mundo.
Y cuando analizamos esta palabra todo, ¿se acuerdan? Todo el mundo. Significa que estaba en todas las latitudes del mundo, sino que en todo el mundo conocido de aquel entonces. Lo cual resalta tanto la fidelidad de los creyentes como la importancia de la iglesia en Roma en el contexto del Imperio Romano. Fue importantísimo la iglesia de Roma. Luego en el versículo número 9, Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros. Pablo asegura a los romanos y también a nosotros que ora continuamente por ellos, y es lo que nosotros debemos hacer por nuestros hermanos de la iglesia local. Al decir que Dios es su testigo, Pablo enfatiza la sinceridad de su oración y devoción. Menciona que sirve en su espíritu, lo que sugiere un servicio genuino, creo yo, profundo y de una piedad que es admirable. Y lo centra en el Evangelio de Cristo. Y el versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, y aquí nosotros analizábamos, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y aquí nosotros analizábamos en extenso las tres voluntades de Dios. La voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad permisiva. Someramente, la voluntad decretiva se refiere a la soberanía y eterna determinación de Dios que no puede ser frustrada ni impedida. Y esta es la voluntad por la cual Dios ordena todo lo que sucede en el universo. Hablábamos de la creación, Génesis capítulo 1, hablábamos de Hechos capítulo 2, versículo 23, donde se habla de la muerte y la resurrección de Jesús. Aquí en Hechos 2:23, acordémonos, Pedro dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado, priorizo, estaba determinado. Desde antes de la fundación del mundo, la muerte y resurrección de Jesús fueron decretadas desde antes de la fundación del mundo, para llevar a cabo el plan de redención de la humanidad. Veíamos también que el nacimiento de una persona también es decretada por Dios y la muerte también es decretada por Dios. Y aludíamos a Job capítulo 14, donde Job dice que ciertamente nuestros días están determinados y el número de nuestros meses está cerca de ti, le dice Dios a Job, y le pusiste límites de los cuales no pasará. O sea, hay un límite que está decretado por Dios. Pero también nosotros veíamos la voluntad preceptiva, que es la voluntad revelada o la voluntad moral de Dios, básicamente o centrada principalmente en los 10 mandamientos. Si usted mira los 10 mandamientos, ahí está la voluntad preceptiva de Dios, no decretiva. Porque si Dios dijera o desprendiéramos que los 10 mandamientos son la voluntad decretiva de Dios, todos debiéramos cumplir en nuestra conciencia, porque Dios pondría algo en nuestra conciencia para cumplir los 10 mandamientos. Pero como Dios, como nosotros somos seres volitivos, es decir, que tenemos libertad, pero recordemos que antes de Cristo esa libertad estaba esclavizada por el pecado, pero eso es para otro momento. Éxodo capítulo 20 contiene los 10 mandamientos y eso es la voluntad preceptiva de Dios. Dios entrega su voluntad moral a través de los 10 mandamientos. Estos son preceptos que indican cómo usted y yo, cómo la iglesia, cómo el ser humano, cómo la criatura debe vivir en relación con Dios y con los demás. Y a diferencia de la voluntad decretiva, decíamos, los humanos pueden desobedecer esta voluntad, aunque Dios desee que la sigan, pero hay consecuencias. Y si el hombre sigue persistiendo en su inmoralidad, sigue persistiendo en su alejanía, sigue persistiendo en no creer en Cristo, indudablemente que tiene toda la libertad de hacerlo. Pero Dios tiene decretado de que aquellos que no crean en Cristo se van al infierno. Entonces, el hombre sin Cristo se va al infierno no porque Dios decrete que se vaya al infierno. Dios decretó que la única condición para acercarse a Él y volver a tener una relación con Dios es a través de Cristo, es tener fe
es en el fondo creer en la gracia del Señor. Veíamos el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:3 dentro del contexto de la voluntad preceptiva, de precepto. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros nos santifiquemos, que nos apartemos. Entonces la pregunta es, creo que yo hacía esa pregunta, este pasaje, ¿debemos mirarlo desde la voluntad decretiva o desde la voluntad preceptiva? Y el consenso en ese minuto fue que debemos mirarlo desde la voluntad preceptiva, porque si fuera desde la voluntad decretiva, de decreto, todos tendríamos que apartarnos, pero sabemos que esto no es posible, pero sabemos que a algunos les cuesta más de buscar esa perfección en Cristo. Dios desea, amados hermanos, que sus hijos vivan en santidad y apartados del pecado. Esta es la voluntad revelada, la voluntad preceptiva de Dios, ¿ok? Y también, nosotros veíamos la tercera voluntad, la voluntad permisiva. La voluntad permisiva se refiere a aquello que Dios permite que suceda, aunque no necesariamente lo apruebe o lo desee. Y veíamos dos pasajes, en Génesis 50:20, ¿cierto? Ahí veíamos claramente la voluntad de Dios cuando José le dice a sus hermanos, después que pasaron años, le dice, vosotros, le dice a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este versículo, claramente, versículo 20 del capítulo 50 de Génesis, claramente encapsula un concepto crucial dentro de la teología, la voluntad permisiva de Dios. Por lo tanto, la voluntad permisiva de Dios se refiere a aquellos eventos que Él permite que ocurran en su vida y en la mía, aunque no sean directamente causados por Él, pero Dios los permite. Esos son los tres tipos de voluntades que nosotros vimos, ¿cierto? La voluntad decretiva, la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva de precepto y la voluntad permisiva, ¿ya? Después nosotros vimos el versículo número 11, que dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo explica su propósito al querer visitarlo, comunicarles algún don espiritual. Versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pablo aclara que no solo espera fortalecer a los romanos, sino también ser fortalecidos por ellos. Es un fortalecimiento mutuo. Y eso es lo que debe suceder en las vidas de las congregaciones locales. Debe haber un fortalecimiento mutuo. Destacando Pablo en este versículo número 12, que como cristianos también necesitamos la comunión y apoyo de otros creyentes. La fe común que comparten es el fundamento de esta edificación mutua. El versículo número 13, el 14 y el 15 lo vamos a dejar hasta ahí para dar comienzo a la clase de hoy. Hermano Lizama, ¿Sí? En cuanto a la voluntad decretiva, ¿Ya? pues es la voluntad que no cambia. Correcto. Mi duda es con lo que ocurrió en Nínive, que fue una voluntad decretiva, pero luego Dios cambió, ¿no? Cambió el decreto. No. ¿A dónde? En Nínive, que él dijo, le dijo a Jonás que él iba a destruir a Nínive. Pero luego pues las personas cambiaron y Dios decidió no destruir la niña. ¿Usted dice si era la voluntad decretiva o preceptiva de Dios? Sí, decretiva es decretiva. Interesante pasaje, ¿eh? Yo creo que tendríamos que analizarlo tal vez en otra ocasión, hermana Elizabeth. Deme un minuto para analizarlo, ¿ya? ¿Me parece? Sí, pero no hay problema, en otra ocasión se puede discutir. Sí, porque es interesante su pregunta, ¿ya? No lo he analizado, pero no, tampoco, lo que sí sé que, por lo que leí del libro,
Jonás, ¿cierto? Dios decretó que Jonás fuera a Nínive, ¿cierto? Ujú, Ahora, ujú. Jonás, esa voluntad decretiva se cumple, porque Jonás, a pesar de su obstinación, ¿cierto? Todos los eventos que ocurrieron en la vida de Jonás nos hace entender de que Jonás estaba cumpliendo lo que había decretado Dios, llegar a La Nínive, de voluntad, esta manera, la ¿ya? voluntad sería. Entonces, se cumple la voluntad decretiva en Jonás, pero a partir de ahí, cuando llega Jonás al pueblo de Nínive, ocurren eventos que hacen pensar de que la voluntad decretiva Dios la cambia. No creo que sea así, pero déjeme analizarlo. Yo le tengo una respuesta con más claridad y desde el punto de vista teológico qué sucedió en Nínive. ¿Le parece? Sí, claro que sí. Ya, Adelante. muchas gracias. Bien, Muchas gracias. gracias. Y ahí esas preguntas a mí me gustan. Bien, el tema de los versos 16 al 18, ya, Pablo en esta sección del 16 al 18, que es la que nosotros queremos estudiar el día de hoy, en esta sección expresa su confianza en el poder del Evangelio para salvar a todos los que creen. Ojo, hay un requisito. Declara que el Evangelio es el medio divino por el cual Dios salva a los creyentes y resalta que la justicia de Dios es accesible por la fe y no por las obras para todos los que creen. Y esto tiene 4 dimensiones: el poder del Evangelio, versículo 16, no avergonzarse del Evangelio, versículo 16, la justicia de Dios revelada por fe, versículo 17, y la ira de Dios contra la injusticia, versículo 18. Estos son los 4 temas que nosotros vemos en esta sección de estos 3 versículos. El poder del Evangelio, creo yo que Pablo destaca que el Evangelio no es solo un mensaje o una enseñanza más, lo dijimos en la introducción, sino que es el mismo poder, el dunamei de Dios, que obra para salvar de manera, eh, ay, se me fue el término, para salvar a todas las personas que creen. Este poder no está limitado a un grupo en particular, sino que está disponible tanto para judíos como para gentiles. La salvación que Dios promete es una salvación común, la ofrece al mundo entero, pero sabemos también que solo un grupo de personas que Dios soberanamente elige van a creer. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Esos son los 4 temas que están en esta sección. Vamos a analizar algunos versos, exégesis del libro, del libro, clase 4, versos 16 al 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a Cristo. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo comienza afirmando con fuerza que no siente vergüenza por el Evangelio. Y en la cultura greco-romana, el Evangelio podría haber sido percibido como algo insensato, algo indigno. ¿Cómo estás predicando de un Dios que fue crucificado? Debido, ¿cierto?, a la idea de un Mesías que había sido crucificado, como dice 1 Corintios 1:23. Lo que para los judíos era una blasfemia y para los griegos una necedad, ¿cierto? Acuérdense cuando Pablo va ahí a Tesalónica y a Grecia y enfrenta y dice que él viene a hablar de este Dios desconocido. Para los griegos era una necesidad hablar de un Dios que había sido crucificado. Sin embargo, Pablo se opone a esta perspectiva y proclama con valentía que el Evangelio, lejos de ser motivo de vergüenza, es el mensaje más poderoso que alguien podría compartir. La palabra griega, permítame un segundo, la palabra griega, esta, evangelio, es la palabra en griego evangelios, ¿ya? Y la palabra avergüenzo, no me avergüenzo, o avergüenzo, que es un verbo, es epichinomai, y se refiere a un sentimiento de deshonra o de vergüenza frente a otro.
Él no sentía vergüenza frente a otros, porque no me da vergüenza frente a otros en el fondo de predicar el Evangelio, dice Pablo. Pablo enfatiza que no siente de esto por el Evangelio, porque sabe que que es el único, escúchame bien, es el único instrumento de salvación de Dios. No hay otro, hermanos. Si usted pretende, si hay otro medio de salvación, dígamelo. No hay otro medio de salvación. No hay otra forma de que el hombre se convierta a Cristo si no es a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Preguntaba usted qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es, en resumen, el mensaje de la salvación y redención ofrecida por Dios a la humanidad a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y este mensaje incluye la creación del hombre en perfecta relación con Dios, Génesis 1 y 2, la caída del hombre en pecado, Génesis capítulo 3, el plan redentor de Dios, Romanos 1, 16 y 17, y la restauración final de la creación. Todo esto, amados hermanos, es el Evangelio. Todo esto. Yo les dije, es importante esta clase para que podamos conocer qué es el Evangelio de Cristo. Primero, la creación del hombre en perfecta relación con Dios. Capítulo 1 y 2 de Génesis. Moisés dice en este primer capítulo, básicamente en el versículo 26 y 28 del capítulo 1, pongan mucha atención, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo 26 y 28, Dios puso en el hombre la imagen, lo que los teólogos llaman la imagen Dei, la imagen Dei, la imagen de Dios, en la conciencia, en el espíritu, en el alma de la persona. El término imagen de Dios ha sido interpretado como la capacidad del hombre de reflejar atributos divinos, como la razón, la moralidad y el dominio. En hebreo la palabra para imagen, ¿cierto?, sugiere una representación tangible, mientras que semejanza, como dice el texto, semejanza, sugiere una representación, perdón, se refiere más que todo a la semejanza en carácter y propósito. ¿Por qué? Porque nosotros no somos igual a Cristo, no somos igual a Dios en cuanto a algo físico, sino que somos igual a Dios en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a, a nuestra manera de pensar, pero no físicamente. El Dei de Dios que Dios puso en nuestra conciencia nos hace ser personas inteligentes, nos hace ser personas distintas a los animales. Y Génesis 2.7, Dios crea al hombre. Entonces, en estos pasajes, ¿cierto? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este versículo, ¿ya? Estamos viendo la primera parte del Evangelio, la creación del hombre en perfecta relación con Dios. En este versículo la palabra hebrea nebech, ¿cierto?, traducida como ser viviente, indica una vida con un componente espiritual. El acto de soplar, que Dios sopló, ¿cierto?, sugiere intimidad, y el aliento de vida implica una vida que proviene, escuche bien, directamente de Dios. La vida otorgada por el soplo divino señala, dicen los teólogos, una conexión espiritual entre el hombre y Dios. Esta cercanía en la creación subraya una comunión perfecta, sublime, santa, en la cual la humanidad estaba destinada a vivir en armonía con su Creador, dependiendo directamente de Él
para la vida y para el propósito. Dios nos hizo con un propósito. Sin embargo, Génesis 2, 15 y 16, aquí comienza la escoba. El texto dice de Génesis capítulo 2, versículo 15 y 17, lo que aquí los teólogos llaman el pacto de obras. Y lo vamos a ver por qué. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, escuche bien, un pacto de obra hizo Dios con el hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, aquí está la sentencia, aquí está la consecuencia, le dice Dios al hombre. Hace un pacto Dios con el hombre, el pacto de obra que se llama. Cuando usted escucha hablar del pacto de obra, Génesis capítulo 2, versículo 16, cuando Dios le dice, mira, de este árbol no puedes comer, de este fruto de este árbol no puedes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El huerto del Edén, abro un paréntesis, hace un mes atrás, más o menos, o 3 semanas, nosotros hicimos un seminario en nuestra iglesia local sobre el liberalismo teológico. El liberalismo teológico dice que ya está impregnando las iglesias, diciendo que la inerrancia de las escrituras, que la inspiración de la escritura es algo del pasado. Y que perfectamente el hombre, su experiencia con Dios es más importante que el mensaje que usted va a encontrar en la escritura. Y también dice que los primeros 11 capítulos del Génesis son una simple historia romántica y que no es literal. Si no es literal, hermanos, Génesis capítulo del 1 al 11, no habría pecado, no habría salvación, no habría redención, no habría Cristo en el fondo. Ojo con el liberalismo teológico. El huerto del Edén representa un espacio de comunión directa, decía yo hace unos segundos. Y por supuesto una cercanía entre Dios y el hombre. La prohibición respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal es una prueba de obediencia y libre albedrío. El único ser en el mundo que tiene o tuvo libre albedrío fue Adán y Eva. El único ser, los únicos seres en el mundo, o las únicas criaturas creadas desde que Dios formó el huerto del Edén o la tierra, que tuvieron libre albedrío, fueron Adán y Eva. La instrucción, después lo voy a explicar por qué. La instrucción de Dios demuestra que la relación con Él incluye libertad y responsabilidad. Una libertad de hacer lo que estime conveniente para adorar y obedecer a Dios, y una responsabilidad moral de hacer lo correcto. Eso es el libre albedrío. La libertad de hacer lo correcto delante de Dios y una responsabilidad moral de obedecerle. Eso es libre albedrío. Por lo tanto, Adán y Eva no tenían su conciencia cauterizada y no tenían su conciencia, en su conciencia no estaba el pecado, no estaba la desobediencia. ¿Me sigue? La comunión en el Edén era una relación de obediencia y confianza en la bondad divina. ¿Ya? Ahora, respecto al mandato de obediencia, a Génesis capítulo 2, que es el pacto de obra, bueno, hay dos miradas, una mirada reformada y una mirada de la teología arminiana. La teología reformada o calvinista dice que resalta la soberanía absoluta de Dios en la creación y en la relación con la humanidad. Según esta perspectiva teológica, el hombre fue creado en perfecta relación con Dios, no por mérito propio, sino por la voluntad soberana de Dios. Así dice esta postura teológica, la relación entre Dios y el hombre depende más de la iniciativa de Dios que del libre albedrío. Ahora,
Ahora, desde el punto de vista de la teología arminiana, el arminianismo destaca el papel del libre albedrío, enfatizando que Dios creó al hombre con la capacidad de elegir y responder al amor divino, el de hoy, usted y yo. Y en esta visión, la relación perfecta con Dios en el Edén, dicen los arminianos, era una relación mutua en la que el hombre podía corresponder libremente a su creador. ¿Qué pasa entonces? Desde el punto de vista de la teología reformada, la imagen Dei, es decir, la imagen Dei como reflejo de la gloria de Dios, la imagen de Dios en el hombre, según el calvinismo, refleja la gloria de Dios no tanto en capacidad autónoma del ser humano, sino en su dependencia y propósito en Dios. Por otro lado, el arminianismo, ¿cierto? Hablan que el mandato, ahí en Génesis capítulo 2, verso 16, se ve como un aspecto esencial del amor de Dios simplemente, que deseaba que la relación con el hombre fuera genuina y voluntaria. En conclusión, para este primer punto, la creación del hombre en perfecta relación con Dios en Génesis 1 y 2 es central para la teología cristiana. Y esta relación, amados hermanos, fue diseñada para reflejar la gloria de Dios, vivir en dependencia y en obediencia a Él, en libertad, con una moralidad sin el pecado, y disfrutar de una comunión profunda con Dios ahí en el huerto del Edén. Las diferencias entre las interpretaciones calvinistas y arminianas destacan aspectos complementarios. Ambas perspectivas enriquecen la comprensión de la intención divina al crear al hombre y el propósito de la existencia en relación con Dios. Pero usted, al final de este estudio, usted puede decir, yo quiero seguir siendo arminiano. Oh, wow, interesante la postura calvinista, voy a estudiarla. O no quiero la posición calviniana, me voy a tirar por el lado del arminianismo. Al final, la decisión la toma usted, en conciencia. Número 2, de lo que es la salvación. El primero dijimos que era la creación, ¿cierto? Y número 1 dijimos que Dios creó al hombre a la imagen de Dios. Dios, Dios crea a este hombre con libertad, libre albedrío, con la moralidad y el dominio de hacer siempre lo correcto, y le da un mandato. Ahí en el huerto le dice, en el versículo 16 de Génesis 2, le dice, oye, de este árbol no tenéis que comer. Si comes, estáis frito. Primera parte del Evangelio. Y segunda parte del Evangelio es la caída del hombre en pecado. Wow, aquí se pone buena la cosa. El capítulo 3 de Génesis describe el momento en que el hombre y la mujer desobedecen a Dios, introduciendo, por lo tanto, ¿qué introducen? El pecado en el mundo. Wow. Se contamina esta conciencia que tenía Adán y Eva, y este acto marca una ruptura en la relación perfecta que existía entre la humanidad y Dios. Recuerden que Adán y Eva se escondieron, y por lo tanto establece el marco teológico de la redención en el Evangelio. La narrativa es fundamental para la comprensión de la naturaleza humana, la justicia divina y la necesidad de redención. Y aquí empiezan a aparecer algunas cosas que son muy necesarias que veamos. Génesis capítulo 3, versículos 1 y 5 dice, la serpiente era más astuta, perdón, ahí está, la tentación. Génesis capítulo 3, versículo 1, 5, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! ¡Qué perverso el diablo! Interpretemos este pasaje, estos pasajes, hermanos, que son ricos en contenido y son necesarios que lo entendamos.
Estos pasajes es uno de los pasajes claves en la narrativa bíblica de la caída de la humanidad. La interacción entre Eva y la serpiente en el jardín del Edén representa el primer acto de desobediencia hacia Dios y teológicamente marca el inicio de la condición humana de pecado y alejamiento de Dios, sin libre albedrío. Hermano Alejandro, pero ¿por qué se nos ha dicho por el montón de los años que el ser humano tiene libre albedrío? El hombre tiene libertad porque somos seres volitivos, pero su conciencia está esclavizada por el pecado. Por lo tanto, no tiene libre albedrío. El libre albedrío es un concepto humanista. Es un concepto humanista que nace en la Edad Media, hermanos amados, y lo empieza a acuñar el liberalismo teológico. Y de ahí nace, en cierta manera, el arminianismo. El texto que estamos en estudio presenta a la tentación no solo como una prueba de fe y obediencia, sino también como un ejercicio de libertad y elección que define el destino de la humanidad. El primer versículo, a ver si lo analizo. No, nos vamos a saltar el análisis de verso por verso, porque es bastante largo. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí hay una contradicción directa a la advertencia divina. Aquí la serpiente niega abiertamente la afirmación de Dios, diciendo que no habrá muerte. Este es un paso claro en el proceso de tentación. Primero se cuestiona la bondad de Dios, luego se minimiza o niegan las consecuencias del pecado. Este versículo, desde el punto de vista teológico, amados hermanos, introduce el concepto del engaño como una herramienta de tentación. La serpiente siembra en usted y en mí la idea que la advertencia de Dios no es realista o verdadera, lo cual representa el deseo suyo y mío de desafiar límites y dudar de la veracidad de las promesas divinas, especialmente de aquellas que nos restringen, como es la voluntad preceptiva, la voluntad normativa de Dios. Recuerde que el hombre puede desafiar la voluntad preceptiva, el hombre puede, Dios dice no mientas y el hombre miente, el hombre dice, Dios dice no debes mirar la mujer de tu prójimo, ¿qué hace el hombre? ¿Se da cuenta? No robarás y el hombre roba. Génesis 3:5 ya dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hay una promesa de conocimiento y poder que le hace Satanás a Eva. La serpiente no solo niega la muerte, sino que ofrece una alternativa atractiva. Hermano, si el pecado es atractivo, ¿quién le dijo a usted que el pecado era malo? Alcanzar un conocimiento similar al de Dios, le dice la serpiente a la mujer. Seréis como Dios, le dice en la frase. Presenta, por lo tanto, la tentación máxima de independencia, humanismo y autonomía divina, humanismo. Este versículo, el versículo 5, veamos algunos aspectos teológicos. Refleja primero la tentación de la humanidad de querer la sabiduría y el poder propio de Dios sin obedecerlo. Aquí surge la cuestión teológica de la autonomía humana. Es decir, yo cuando quiero busco a Dios y cuando quiero no busco a Dios. Esto en el huerto del Edén, en la tentación, vamos a ver más adelante, deja completamente al hombre incapacitado de buscar a Dios. Lo deja absolutamente inhabilitado para buscar a Dios. El hombre puede hacer obras legítimas. El hombre sin Cristo estoy hablando. El hombre sin Cristo puede hacer obras buenas,
Puede ser un hombre que dé de sus recursos para una obra de caridad. Puede amar a sus hijos, puede amar a su esposa, puede ser un hombre intachable moralmente, pero su conciencia sin Cristo está a merced del pecado, está esclavizado del pecado. La tentación y la consecuencia del pecado, lo vamos a ver ahora, deja al hombre total y absolutamente inhabilitado para buscar a Dios. Por eso que en muchos pasajes de las Escrituras se habla de un monergismo. ¿Qué es lo que es un monergismo? Solo trabajando uno. ¿Y quién es el que trabaja en la conciencia y en el corazón del hombre sin Cristo para atraerlo? Es el Espíritu Santo. Sin la intervención divina, el hombre es incapaz de acercarse a Dios. Lo vamos a ver. Ese capítulo 3, verso 6, la desobediencia. Wow, ya nos estamos acercando a algo que nos interesa. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Dio también a su marido. ¿Saben cuál fue el pecado del hombre? Que no cuidó a su mujer, el cual comió así con ella. El texto indica que Eva vio tres cosas en el fruto. Primero, que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Ve que el pecado es atractivo? El pecado es atractivo, es rico, es bueno para comerlo. Es agradable a nuestros ojos mirar algo que no está correcto. Y a veces buscamos sabiduría en otras partes y no buscamos la sabiduría en Dios. La palabra hebrea para codiciar también puede referirse a un deseo desmedido, o sea, sin control, una lujuria por aquello que no le fue dado por Dios. La palabra codicia ahí en el versículo 6 de Génesis. La acción de comer simboliza la desobediencia deliberada a Dios. Eva y Adán tomaron una decisión consciente que llevó a la transgresión, resaltando la realidad del libre albedrío, ¿ve? Y la responsabilidad personal en el pecado. Responsabilidad personal en el pecado. En términos teológicos, este acto de desobediencia indica un cambio en la naturaleza humana y una inclinación permanente hacia el pecado. Romanos 5.1 dice que por un solo hombre entró el pecado al mundo, por Adán. Adán es el padre, es el representante de la raza humana, el padre federal de la raza humana, el representante federal de la raza humana. ¿Ya? Es un término teológico que debemos entenderlo. ¿Qué viene después en esta segunda parte? La consecuencia y la separación. Versículo 7 al 13, pero vamos a solamente ver algunos textos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: hey, ¿dónde estás? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, se desliga de la responsabilidad que tenía de cuidarla. Hagamos un poquito de exégesis. La apertura de los ojos no significa iluminación, sino una nueva conciencia de vergüenza y una conciencia de separación de la inocencia. La respuesta de Adán y Eva muestran un desplazamiento de culpa, revelando del efecto de la caída en la relación humana y con Dios. Su intento de ocultarse de Dios representa el miedo y la culpa, que son consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado nos causa miedo y nos causa culpa. Veamos un poquito la interpretación teológica de este pasaje para que pasemos a la siguiente lámina. La caída introdujo la separación de Dios, una ruptura relacional. El hombre desobedece, rompe el pacto de obra y hay consecuencias. Rompe esta ruptura relacional que representa el distanciamiento del hombre. El hombre
se separa de Dios y empieza a surgir la vergüenza y la culpa son síntomas de esta ruptura y reflejan el deterioro en la naturaleza humana, incluyendo el autoengaño y la alineación con el pecado. De ahí para adelante, o desde aquel hecho, desde aquel evento hasta el día de hoy, el hombre se deleita en su pecado. El hombre sin Cristo, pero el hombre con Cristo, es decir, usted y yo, hacemos el intento de apartarnos del pecado. Pero si nos tomamos de Cristo y del Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 6, que vamos a llegar en algún minuto ahí, vamos a vencer el pecado. Después viene Génesis 3, capítulo 14 y 19, el juicio de Dios. Wow, aquí es tremendo, es tremendo. Y aquí está el protoevangelio también. Bueno, a la mujer, ¿qué le dijo Dios? La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Veamos un poquito de exégesis. Los castigos reflejan las consecuencias de la separación entre Dios y el hombre. Para Eva, el dolor y la sumisión se convierten en parte de su experiencia permanente. Wow, hay harto que decir de esto, tengo harta cosa. Por lo tanto, en definitiva, hay una depravación total y nace el pecado original. Aquí nace el pecado original, hermano. Si usted no sabía cuál era el pecado original nace aquí. Hay dos miradas, una mirada calvinista y una mirada arminiana, pero eso lo vamos a dejar para otra discusión. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Gracias, amor. Gracias. ¿Me trajeron un cafecito? Los pactos. El pacto de obra. Génesis 2, versículos 16 y 17. ¿Cómo podemos definir? Ahora, antes que permítame hacer una pequeña introducción. El concepto de los pactos, tanto de obra como de gracia, es fundamental en la teología reformada o la teología cristiana. Y por supuesto que es fundamental en la interpretación bíblica de la relación entre Dios y la humanidad. Estos pactos son representaciones de cómo Dios se relaciona con los seres humanos en diferentes momentos de la historia redentora. Y lo vemos acá. Lo vemos aquí. Pero quiero destacar dos, el pacto de obra y el pacto de gracia. El pacto de obra ya lo vimos y dijimos que el pacto de obra, también conocido como el pacto de creación, fue establecido por Dios con Adán ahí en el jardín del Edén antes de la caída. Y en este pacto Dios prometió vida eterna y bendición a Adán y a través de él a toda su descendencia, con la condición de su obediencia perfecta a su voluntad. Pero ¿qué es lo que hizo el hombre? Dijo, no. ¿Cuál fue la sanción? Ciertamente morirá. Por eso nosotros morimos. La consecuencia debilita nuestro ADN, debilita nuestra biología. Y el pacto de gracia, que ya va acercándonos un poquito al Evangelio, ¿cierto? Génesis 3:15, que para algunos se denomina el protoevangelio. El pacto de gracia es el acuerdo que Dios establece con la humanidad después de la caída para ofrecer salvación a través de la fe en Jesucristo. Si no existiera, si esto no fuera literal, como dice el liberalismo teológico, no habría pacto de obra, no habría pacto de gracia. Por lo tanto, no tendríamos redención. Este pacto se inicia inmediatamente después de la caída, con la promesa de un redentor ahí en Génesis 3:15, conocido por todos, creo yo, como el protoevangelio o primer anuncio del evangelio. ¿Y cuáles son las características bueno, las características principales de este pacto? Había una condición, fe en Jesucristo. A diferencia del pacto de obra, donde la obediencia perfecta era la condición.
Pero en el pacto de gracia, la salvación se recibe por la fe que es el medio, perdón, el instrumento en el sacrificio redentor de Cristo y no por obras. ¿Cuál es la promesa del pacto de gracia? La vida eterna, la reconciliación con Dios y la restauración de todas las cosas. Esta promesa se encuentra a lo largo de todas las escrituras. Juan 3:16, Romanos 6:23. Pero ¿cuál es la sanción que ejercita Dios? Dice que habrá un juicio final y la condenación eterna para aquellos que rechazan la gracia ofrecida en Cristo. Y aquí está cómo se va Amén. desarrollando en la historia este pacto de gracia. Primero a través de Noé, Dios promete no destruir la tierra por agua otra vez y establecer un orden en la creación. Luego lo hace con Abraham, que lo elige para crear, para ver las estrellas y así será tu descendencia. Esta descendencia, dice Génesis, que es Cristo. Luego está el pacto que hace con Moisés, es decir, la ley le da para mostrar la santidad de Dios y la necesidad de un Salvador y para guiar al pueblo en santidad. Acuérdense, la voluntad preceptiva está aquí en Éxodo 19. Luego hace un pacto con David, se promete un rey eterno en la línea de David. Lo vieron con nuestra hermana Elizabeth, una promesa cumplida en Jesucristo. Y un nuevo pacto en Cristo. En el Nuevo Testamento, Cristo establece este nuevo pacto en su sangre, que es la culminación de las promesas del pacto de gracia. Todo esto podemos decir que Dios obra y trabaja y se relaciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a través de pactos. Ya. El pacto de redención lo vamos a ver después, pero ese es el pacto que Dios hizo con su Hijo en la eternidad pasada. El plan redentor, que es la tercera parte del Evangelio, Romanos 1, 16, 17. Estos versículos son fundamentales en la carta a los romanos y muchos consideran que resumen el tema principal de todas las epístolas, la justificación por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Pablo escribe el inicio de la redención, ¿cierto? Que hay en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es el protoevangelio, ¿cierto? Ahí nace, ¿cierto?, este plan redentor, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Hay un Dios, acordémonos que en Génesis 3 el pecado entra al mundo cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Esto atrae separación entre Dios y el hombre y muerte espiritual y física. Sin embargo, Dios pronuncia la primera promesa de redención, Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la mujer herirá la cabeza herirá la cabeza de la serpiente. Esta es la primera referencia al Redentor, que vendría a destruir el poder del pecado y del diablo. Cristo. Aleluya. El plan redentor en el Antiguo Testamento. Wow, ¿qué hora es, hermanos? Son las 9. Lo vamos a dejar hasta acá. Yo pensé que iba a ser más rápido, pero parece que no. Bueno, nos queda la redención de Cristo en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, y la consumación en el plan redentor en Apocalipsis. Quería pasarles, amados hermanos, la justicia de Dios, pero no alcancé. Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Ya. Bueno, perdónenme, parece que fui muy lento hoy día. Yo creo que con una hora es suficiente, ¿cierto? Espero en Cristo que puedan procesar lo que vimos hoy día, que la verdad que pensé que podíamos alcanzar a pasar, pero parece que no. Es que es Eh, eh, profundo, es sí, profunda. sí. Y la Hermanos, hemos aprendido superficialmente y ahora usted nos las trae con tanta profundidad y tan clara. mm,
que a veces se hace difícil, Yo espero ¿verdad? hermana Marta, que con esta explicación, ahí llegó nuestra hermana Erika. Hermana Erika, tuve que hacer yo el resumen. Queda comprometida para el próximo martes a que haga el resumen usted de esta clase. ¿Ya? Ya, pudiendo. Ya, ok. Ok. Entonces, Me dejó. espero de verdad que esto que hemos visto hoy día, esto es el Evangelio, hermano. Dios crea al hombre para tener una relación con él, una relación basada en un pacto, en el pacto de obra. Y ese pacto estaba condicionado. ¿Cuál era? La obediencia. ¿Qué hizo el hombre? Rompe este pacto y Dios inmediatamente echa a correr su único plan, Salvación. porque Dios no tenía un plan A, plan B, plan C, no, tenía un solo plan, que era redimir a este hombre que rompió el pacto de obra a través del pacto de gracia, o lo que algunos llaman el protoevangelio, ahí en Génesis 3:15. Por lo tanto, el evangelio no nace en los evangelios. El evangelio se dan cuenta que no nace en el Nuevo Testamento. El evangelio nace en Génesis capítulo. Génesis. Así es. El pueblo de Dios nace ahí en Génesis 3:15. No nace en Hechos capítulo 1, versículo 8. Qué ignorante estábamos. Entonces, espero que con esta explicación se les aclare un poco más lo que es el Evangelio, cómo se va desarrollando esta idea y cómo pensé que iba a ser. No tengo preguntas para hoy día, pero les voy a hacer alguna pregunta. ¿Cuál era la condición del pacto de obra? La obediencia absoluta. ¿La qué? La obediencia absoluta. Exactamente. ¿Cómo Dios creó al hombre? ¿Qué puso en el hombre? Soplo. ¿Libre albedrío? ¿Ah? No, soplo de vida. ¿Hermano Mario? Soplo, el soplo de vida. No. Sí, pero ¿qué puso en el hombre después que ¿Libre lo creó? albedrío? ¿Ah? No, libre albedrío solo Adán y Eva. Puso su imagen. Su Sí. imagen Dei. La imagen Dei, la imagen de conciencia. Dios. Pero no la imagen física. Ojo. No nos parecemos a él. Puso una imagen espiritual, puso un alma, puso una conciencia. Y ahí el hombre Hermano empieza a Alejandro, tener conciencia de esta libertad con el cual fue creado. ahí tengo una duda, mi hermano. ¿Ah? Ahí tengo una duda en este de Génesis 1, 26 a 28. ¿Ya cuál es su Porque duda, hermano Mario? somos imagen a Dios, ¿verdad? En la conciencia tenemos el soplo, y eso es lo que nos hace diferente a los animales. Tenemos atributos divinos, como por ejemplo el carácter, la manera de pensar, supuestamente. Somos diferentes los animales, no nos parecemos físicamente a Dios, pero sí reflejamos atributos divinos. Sí, pero ¿cuál es Y la pregunta? Adán y Eva son los que tenían libre albedrío. Ahora, y eran los más inteligentes que los demás animales. ¿Cómo es que la serpiente, hermano, engañó a Eva? Si ellos eran los más listos, Es que la ¿qué soplo serpiente, tenía? ¿Qué soplo tenía la serpiente? ¿De dónde sacó eso? hermano querido, yo no puedo comentar todo lo que pasó ahí en el huerto del Edén porque tendríamos 4 clases solamente de Génesis capítulo 3. Pero se entiende, hermano Mario, que la serpiente era la personificación de Satanás. Entonces Ya. Satanás es el astuto, ¿cierto? Sigiloso, se le aparece a la mujer, ¿cierto? Que es más proactiva, la mujer recuerde que usa sus 2 partes del cerebro, ¿ya? Y en el fondo le dice, oye, mira, tú tienes libertad, estoy parafraseando, tú tienes libertad,
Tú puedes escoger, tú puedes hacer lo que tú quieras, Dios te hizo con una libertad, te hizo volitiva, puedes elegir. Pero ¿cómo? Pues, come, prueba del fruto de ese árbol, es delicioso, es atractivo. Eso lo hace Satanás, hermano. Provoca. Claro, él tienta, él tienta al hombre ahí, ¿ya? Bien, otra pregunta. Con respecto a lo mismo, hermano Alejandro, Hermana Erika. bueno, usted dijo que la serpiente era una representación de Satanás, ¿cierto? Pero ¿por qué después cuando le dice que por haber prestado su cuerpo, algo así, eh, Se vas a arrastra. arrastrarte, entonces quiere decir Como que es se algo. metió dentro de la serpiente Satanás, algo así? Sí, pues, No entendí. tomó posesión de la serpiente. Y ahí la pobre serpiente, bueno, sufrió las consecuencias también. Esas son cosas que no lo dice la Biblia, ojo, uno especula nomás. Pero el Eh, problema fue, hermano, cuando Adán comió del fruto, porque con Eva no pasó nada. Cuando Adán probó el fruto es donde se abrieron los ojos. Pero Con Eva Eva se no. lo dio. Pero Eva se lo claro, claro. dio. Pablo dice en Timoteo que por culpa de la mujer nosotros caímos. Ustedes nos hicieron caer. Ustedes cayeron No, por culpa no, nuestra. perdóneme, pero Pablo dice a Timoteo que por culpa de la mujer el hombre cayó. O sea, ahí Por Pablo eso, sí. estaba inspirado por el Espíritu Santo, ahí ya no podemos hacer nada, así que ustedes son las culpables. No, Pero, se pero, dejaron mi hermano llevar, Alejandro, se dejaron llevar Pastor por la Israel, tentación, eh, se dejaron llevar por la tentación. claro, simplemente el orden de la caída lo puede ver en el libro de Génesis, habla del orden de la sí, caída. sí, El hombre sí, tiene responsabilidad porque era la cabeza federal. exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí, no, sí lo dije, pero estábamos tratando de ser algo jocoso. Bien, Pastor Israel, sí, usted tiene razón. Adán es el padre federal de la raza humana. Por eso que Sí. Pablo, en el capítulo 5 de Romanos, ¿cierto? Dice lo siguiente. Déjense los leo para que podamos... Mm. eh, Romanos capítulo 5, ¿qué le dice Pablo en el 12? Le dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ¿Lo por el ves? pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿ve? Aquí Dios está siendo responsable a Adán, como decía el pastor Israel, porque Adán era el padre federal de la raza humana, no Eva. ¿Lo El ves? representante. ¿Lo Claro, ves? porque así como, ¿Lo ves? no, o sea, porque así como por Es la la verdad. desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo en el fondo, los muchos serán Cayeron constituidos justos. cayeron los demás. Bien, Mi hermano Alejandro, disculpe pastor que Israel, le interrumpa. Mire, con sí, respecto a, tal vez, nuestras iglesias locales, tal vez, lo digo de una manera abierta, tal vez no nos damos cuenta lo que estamos estudiando hoy día. Y permítame hacer una reflexión porque con todo el material que usted ha entregado, con lo que nos ha hecho leer, mire, hace poco yo estuve tomando un curso en España se llama de evangelismo, la herramienta del evangelismo. Ya más daban la forma en que yo podía explayarme, de qué forma podía ilustrarlo. Pero me daba cuenta que al lado de lo que venimos estudiando, lo demás ha sido paja. Porque aquí estamos estudiando la voluntad en el evangelismo, vimos la voluntad decretiva, eh, los tres tipos que usted nos acaba de dar. Nos acaba de explicar qué es el evangelio. Nos acaba de explicar inicialmente cómo se debe entregar el mensaje. Usted lo acaba de hacer en el principio. Entonces, el poco valor que estamos teniendo, porque hoy día creemos que porque no sabemos un texto, un simple texto, ya estamos predicando el Evangelio. Tenemos que tener conocimiento de causa con respecto al Evangelio. Lo que acaba de decir mi hermano Alejandro, acaba de decir que el Evangelio no comienza en Mateo, Marco y termina en Apocalipsis. El Evangelio comienza
Incluso Génesis. antes de que Génesis fuese estampado, el mismo apóstol Pedro nos dice del Cordero que fue entregado antes desde la creación del mundo. Así es, así es. Y por último, y con esto termino, yo les pido a mi hermano, yo estoy aprendiendo también, no crea que lo estoy diciendo como un sabelotodo, yo estoy aprendiendo y he aprendido mucho. Hermanos, los que están predicando, los que son pastores, los que son pastores quiero decirles, no predicamos el evangelio y tenemos que estar en estos estudios, no predicamos el evangelio porque dé buenos resultados. Nosotros no convertimos a la gente, predicamos el evangelio porque hemos sido transformados, somos seres regenerados y por obediencia predicamos el evangelio. Y el evangelio es el medio que va a utilizar Dios para traer a sus escogidos, los salvados, y para condenar a quienes lo rechazan. El Así evangelio. Así que nosotros tenemos que predicar el evangelio, sí o sí, para atraer a los escogidos y para que sean condenados los que rechazan el evangelio. Mire, yo le voy a contar algo con respecto a lo que ustedes. Vuelvo a agradecer porque cada vez mi cabeza se está hinchando más, me está hinchando más mi corazón también, y me doy cuenta lo que es el evangelio con lo que Dios está entregando. Hermanos, los que están escuchando, inviten a los hermanos, inviten a los pastores, esto es muy importante. Estamos comprendiendo lo que es el evangelio. Cuesta, con toda la información, cuesta, es verdad, pero hermanos, estamos aprendiendo lo que dijo mi hermano Alejandro, lo que es el meollo, el centro del evangelio. Hace unos días atrás me tocó predicar en una plaza que hay acá en Cerrillo, una comuna. Me recuerdo que había un hombre que estaba sentado frente a mí que incluso me había insultado. Me echó unos garabatos, me sacó a mi papá y a mi mamá, me la dejó colgando y lo miré. Y yo me quedé callado. Y en una me coloco mi equipo y me pongo a predicar y el hombre quedó callado. Empezó a escuchar el evangelio. Y el evangelio era predicar lo que acaba de decir mi hermano Alejandro. Cristo entregado, Cristo muriendo, Cristo lavándonos con su sangre. Y terminé de predicar el evangelio y pasó una semana y ese hombre falleció. Wow. Ese hombre falleció. La pregunta que hago esto, ¿se habrá salvado? No sé, pero se llevó a cabo igual el propósito de Dios. ¿Ah? ¿Fue escogido en este mensaje? ¿Fue condenado? El evangelio sirvió. Exacto. El evangelio, El hermano hermanos. Juan Wesley, y con esto termino. El hermano Juan Wesley, que él era arminiano, él decía en una oportunidad cuando mandó a unos discípulos a predicar y le dijo, vayan a predicar, y volvieron a la tarde y le hace una pregunta, le dice, a ver, ¿qué resultados tuvieron en el evangelio? No, le dijo uno, predicamos y la gente no nos hizo caso. Y él lo quedó mirando y le pasó a la escoba y le dije, pónganse a barrer porque parece que para lo único que están sirviendo. Y lo quedaron mirando. ¿Por qué? Le dice hermano Wesley, usted dice eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno predica el evangelio, o la gente se ofende o la gente se convierte. Amén. Ese es el resultado del verdadero evangelio. Pastor No Israel, escucha. usted tiene mucha razón. El pastor hermano Paul Washer dice que si yo invito a alguien a la iglesia y esa persona que yo invité a la iglesia no sale molesta Ujú. de la iglesia, es porque en esa iglesia no se está predicando el evangelio de Cristo. Aleluya. Así es. Amén. Y lo que Dios usted nos está entregando, yo por lo menos en mis TikTok, lo estoy llevando a cabo. Lo estoy llevando a cabo. O sea, lo que usted está entregando, lo estoy haciendo correr fuertemente. Y Amén. nuevamente invito a los pastores, invito a los hermanos. Siéntense, vuelvan a ver los videos, vuelvan a ver. Y yo estoy siendo muy bendecido. Gracias, mi hermano Alejandro. Amén. Gracias a usted, pastor Israel. Gracias a usted. Bien, amados hermanos, en el canal de YouTube hay un mensaje que yo hice el domingo que se llama sobre la ira de Dios. Escúchenlo ahí, habla un poquito de lo que es la ira de Dios como un mensaje positivo, ya no como estudio, un mensaje positivo. Búsquenlo ahí. Léanse el librillo este que hice sobre la ira de Dios, léanlo, para que puedan entender lo que viene la próxima semana. Ya, voy a tratar de mandarles un librillo sobre lo que es el Evangelio, que es lo que estamos viendo. Hermano Daniel, adelante, hermano, no se preocupe. Adelante, hermano, por favor. Y, gracias, amado, bendiciones. Amén, amén. Y también un librillo que hice sobre la justificación por la fe, ¿ya? Que también léanlo, se los voy a tratar de mandar mañana, que también va a complementar la clase próximo martes. ¿Bien?
Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, ¿le parece que nos desconectemos? ¿Sí? Hermano Alejandro, cortito, Pastor. yo he leído el librillo que usted mandó, lo leí hoy día completo, lo completo y literalmente son de 16, 17 páginas, pero toma el tema de cabalidad de la ira de Dios, pero genial. Lo otro, ¿algún libro con respecto a hable de la voluntad de Dios, al estilo de cómo habla de la ira de Dios? Sí, ¿Tiene que nos recomienda? les voy a mandar el libro del pastor Sproul, del doctor Sproul, que habla sobre estos temas de la voluntad de la voluntad de Dios. Dice. El libro se llama así, La voluntad de Dios. ¿Ya? Voluntad de Dios, y describe lo que usted acaba de decir si lo leyese. Sí, Es él muy bueno. lo hace un poquito más al estilo de él. Yo soy un poquito más académico nomás. Pero él habla sobre las 3 tipos de voluntades, ¿ya? Un poquito más extenso porque es un libro, lo mío es un librillo nomás, un par de textos. ¿No? El No, pero resumen. es bueno. El de Sproul tiene 99 páginas por si acaso. Mm. Bien, muchas Está muy gracias. buen libro. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Si no, Una pregunta que si hay tarea escrita o solamente leer el libro. sí, yo di una tarea que era la lección 3, que se hace a través de la aplicación, ¿cierto? De hecho, ni siquiera le pide email. Le saqué ese requisito que al hacer la clase le pedía el email al principio. Hoy día no, usted pincha nomás lo que está en su WhatsApp, pincha y lo lleva a contestar las preguntas. Y la pregunta Ok. dice, la respuesta está en la hoja número 6. Entonces usted tiene que ir al librillo, al libro que estoy haciendo de Romano, y usted va a la hoja 6 y ahí está la respuesta. O sea, tiene que leer la hoja 6 y buscar dónde está la pregunta y dónde está la respuesta. ¿Ya? 32 hermanos contestaron en la lección, así que me siento Perdón, hermano, no lo he con contestado. mucho gozo. Muchas gracias por aquellos que se dieron el tiempo de contestar. La gran mayoría de los que está acá lo contestó, así que habla muy bien de ustedes como estudiantes, habla muy bien de ustedes. Y eso, Profesor, nos Pastor, hermana, gozamos, ¿ah? es que nos gozamos en esas tareas. Yo me gozo porque primero que, ¿verdad? No son tan difíciles, ¿Son pero me difíciles? gozo. No, Ah, ya. por Estar a eso que nivel nos... instituto por si acaso. Hermana Lizama, Hermana hermano Elizabeth. Lizama, sí, siguiendo la línea del pastor Israel, eh, tengo una preocupación que siempre la he tenido en las iglesias. Visito continuamente diferentes iglesias y, y me preocupa grandemente que las iglesias no están predicando el evangelio de Cristo Jesús. No se está predicando. Acá en Cerrillo tampoco lo están haciendo. El domingo fui a una actividad donde se estaba celebrando la Reforma Protestante. Fui porque había un pastor importante, supuestamente, ¿verdad? Tenía grandes títulos universitarios. Y uno, pues, para conocer más el Evangelio de Cristo Jesús, y íbamos bien afanosos por el mensaje. La iglesia se llenó de gente, se llenó. y de Y pastores. esa persona no predicó el Evangelio de Cristo Jesús. No lo predicó. La Eso es cierto. reforma. Eso es cierto. Y es sumamente lamentable que a veces buscamos personas de afuera, buscando títulos de personas, y a veces estas personas, por más títulos que tengan, no saben comunicar unas cosas. Y a veces que la persona más humilde, esa es la que tiene ese don para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y me preocupa mucho, hermano Lizama, en verdad me preocupa mucho porque no escucho nada del Evangelio. No se Y escucha. esta es nuestra iglesia. Cierto. Hermana Elizabeth, no crea que esa carga que usted está experimentando ahora o está confesando, la tenemos la gran mayoría de los que está acá. Yo particularmente siento esa carga. Yo lloro por Cerrillo, para que algún día Cerrillo pueda tener instancias como esta. Hoy día la iglesia está con una pasividad y una dejación de deberes ministeriales que en lo personal a mí me preocupa.
Se Sí, juntan los pastores, perdonen, realmente a puro discutir cosas administrativas, que si bien es cierto son necesarias, Pero no es importante. pero mire, las iglesias locales están tan cargadas de acciones, pero no hay un compromiso con Dios. Cierto. amén. Nos preocupamos de accionar, de ejecutar, de hacer cosas. Los jóvenes, por ejemplo, hagan cosas, pero no estamos preocupados Vivimos. de intimidar con Dios. El En la medida corazón. en la medida que el hombre de Dios, el siervo principalmente, que es la cabeza de la iglesia local, a eso me refiero, no tiene intimidad con su Señor, no se nutre de ese bálsamo precioso que es la oración, no Amén. recibe, ¿cierto?, ese mensaje poderoso el día lunes y dice, Señor, gracias por esta palabra. Ahora la voy a desarrollar, ahora la voy a estudiar. Y comienza el lunes en intimidad, comienza el martes en intimidad, busca la escritura, las ideas exegéticas, los contextos, de tal forma que pueda extraer. No viaja, el pastor tiene que viajar al pasado, a Tesalónica, al rey, viajar a donde estaba el rey David, a Josías, conocerlo, hablar con él, estar al lado de él, ver cuáles fueron sus movimientos, para que después de eso, él pueda volver al presente y decir, iglesia amada, esto es lo que yo vi en Amén. Josías. En Josías, ahí capítulo 34 de Segunda Crónica, Josías, lo primero que hizo, empezó a buscar a Dios. Segundo, sacó los ídolos. Y tercero, mandó que el libro de la ley, que era la Torá, fuera esparcido por todo Judá. Y el Sí. avivamiento más grande y quizás el único que Amén. hubo en el Antiguo Testamento fue el Amén. avivamiento de Josías. Amén. ¿Qué dice el pasaje ese muy conocido? Si se convirtiere mi pueblo Pueblo. de sus malos caminos. ¿Qué más dice? Bello, bello. Crónica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más dice? Crónica. Capítulo 7 de Crónica. Y se arrodillare. ¿Ya? Entonces dice, Ujú. pero ¿cuál es la condición? Sí, Si se claro. humillare mi pueblo Y me buscaré. y me buscareis de todo corazón, algo así, dice, no me recuerdo muy bien. Y se volviese de sus malos caminos. Exactamente. O sea, dos condiciones para que haya avivamiento en la iglesia. Ahí ya tiene respuesta, hermana Elizabeth, a su pregunta. No hay intimidad en el liderazgo. Estamos preocupados de la corbata, estamos preocupados del banjo, estamos preocupados de cosas que no tienen, que si bien es cierto, hay importancia, pero no son cosas relevantes. Lo relevante en una iglesia local es la predicación del evangelio. Eso es, no hay otra cosa, hermanos. Es la Humillar y orar, dice la predicación Biblia. de un mensaje exegético, de un mensaje homilético, de un mensaje expositivo, como lo que vimos en las clases de predicación expositiva. Eso es cierto, hermano. En las iglesias, la forma que usted enseña, ahorita los enemigos son los mismos evangélicos, hermano, los Sí. mismos de las iglesias, porque estas personas les han metido un miedo a Adelante, hermano Jazmín, Pastor Jazmín, adelante. Así es, pues, adorar al pastor. hermano querido, hermano Mario, así es. Pero mire, ustedes donde están tienen que ser atalayas. Eso. Sean Aleluya. atalayas. Donde están. No trancen la verdad. Sean el lutero de sus iglesias. Claven en la puerta sus 2, 3, 4, 5 alegatos. Sí. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. La Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia... Háganlo. Uno es el enemigo. Seguramente los van a echar de la iglesia. De la Y nos iglesia local. señale. Seguramente los van a Y echar. nos señale. Pero Y usted aunque va a nos quedar con señale. su conciencia tranquila. Mira, hermano, que después de escuchar la enseñanza de la prédica expositiva, que eso estuvo excelentísimo, hermano, ese curso. Yo le digo a mi esposa que
les trae más cuenta criticar a hermanos como usted que dan ese tipo de enseñanza, porque no pueden, son huevones, y mejor prefieren que la gente se esté cayendo, que haya algarabía, y dice el culto estuvo bien, pero no les gusta eso, porque aquí hay trabajo, hay que estudiar, hermano, hay que esforzarse, y no les conviene y no les gusta, hermano, no les gusta. Amén. Bien, amados hermanos, yo creo que ya con todo este amplio preámbulo o bajativo que hemos hecho, Voy para ha sido Chile. suficiente. ¿Ah? Me voy para Chile. Chile, Bien. lele, viva Chile. Bien, amados hermanos, vamos a orar, ¿les parece? Para que nos vayamos, para que nos desconectemos y sigamos disfrutando aquí en casa de la compañía de nuestros seres amados. Amén. Hermana Catalina, ¿usted nos puede llevar en oración, por favor? Amén, mi hermano. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de su presencia en esta noche, dando gracias por lo que de gracias, Señor amado, hemos recibido en esta hora. Gracias por este hermoso estudio. Gracias porque podemos, Señor amado, aprender mucho más, Señor, de lo que quizás podemos entender, Señor amado, con nuestra propia mentalidad. En esta hora cada día queremos que usted abra nuestra mente, Señor amado, que usted tome cada sentido de nuestras vidas, Señor amado, y que todo pueda estar sujeto a usted, Señor, a su Espíritu Santo, para que cada día, como dice su palabra, redarguya, Señor amado, en nuestra vida, haga cosas maravillosas sobre nosotros, Señor, y así también después nosotros poder, Señor amado, también entregarle a otros, Señor amado. En esta hora queremos que su bendición, Señor amado, esté sobre nuestro profesor, Padre amado, nuestro hermano Alejandro, que usted le ayude cada día, le fortalezca, le anime todos los días, Señor amado, a seguir, Señor amado, aprendiendo, a seguir enseñando, a seguir entregando lo que de gracia usted le ha entregado, Señor. Gracias por este momento, Señor. Te pido que tu bendición llegue donde todos mis hermanos, porque sabemos que usted está en todo lugar donde pueden invocar su nombre, Señor. Y en esta hora, Padre mío, queremos su bendición. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracia y paz. Disfruten, ¿cierto?, la compañía de sus seres amados. Desconecten ahí su camarita para que nos poder verlos y nos despedimos. Dios les bendiga. Erika, Chao, bendiciones. chao, chao, chao. Elizabeth, Doctor Roberto. Elizabeth, llámame. ¿Tiene un Oíste, matecito? Para Puerto Rico. Bendiciones. Chao, chao. Dios les bendiga. Hermano Cristian, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo a todos. Bendiciones. Bye, Mamá. bye. Mi hermana está por ahí. Mi hermana se fue a dormir.